En este episodio voy a tener la oportunidad de entrevistar a Yamil, que ahora se va a presentar, y él va a estar representando una persona que se identifica con el centro visceral dominante. Estás escuchando Amable Revolución, un espacio para dejar de evitarte y comenzar a explorarte. Soy Melissa Santilli y en cada episodio te invito a hacer una pausa necesaria, porque sé que habitarte con amabilidad es un acto revolucionario. Lo primero que voy a hacer es comenzar hablando acerca del centro visceral. Y básicamente lo fundamental en el centro visceral es esto de vivir en automático, en piloto automático, la inercia, la dificultad para escucharnos a nosotros mismos. Y es algo que nos pasa a todas las personas, fundamentalmente a las personas con centro visceral dominante. Lo que suele pasar también es que no nos damos cuenta de que no nos escuchamos. Pero bueno, antes de meternos en eso, te saludo, Yamil, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te va, Meli? Buenas tardes. Bueno, me presento. Yo soy Yamil Romero, eh, soy mendocino, vivo en Estados Unidos, pero bueno, acá estamos para lo que te pueda servir y para contarte mi experiencia con reconocerte y bueno, y con este trabajo que venimos haciendo hace mucho. Buenísimo. ¿En qué año tomaste reconocerte? ¿Te acordás, Yamil? Mira, creo que fue 2022. Creo que fue 2021 o 2022. Buenísimo, buenísimo. Bueno, voy a preguntarte, ya las personas saben porque lo contamos, lo adelantamos, que tu centro dominante en el eneagrama hay tres centros de inteligencia: el centro visceral, el centro emocional y el centro mental. No nos vamos a enfocar en eneatipos porque no es la intención. A mí, cuando las personas toman reconocerte, siempre digo, cuando hablo de los centros de inteligencia, que nos imaginemos que solo existen los tres centros de inteligencia y exprimamos al máximo eso. Pero para que tenga sentido y para que sirva, hay que descubrir lo máximo posible acerca de cómo funcionamos. Entonces, más allá de tu eneatipo, en el centro visceral está esto de vivir en piloto automático. Le llamamos inercia, es decir, la persona no se da cuenta de que no se está dando cuenta de lo que pasa en su interior. La persona no se da cuenta de que no está conectando y haciendo el espacio a lo que siente, a lo que vive en su mundo interior, y vive mucho en la inercia, en el hacer lo que hay que hacer más allá de lo que siento o lo que está pasando en mi territorio interno. Entonces, mi pregunta es si antes de tomar reconocerte, ¿eras consciente de que esto te pasaba o no? Ya, Meli, bueno, nosotros nos conocemos en esta oportunidad, bueno, yo te voy a contar. Yo No sé si te acordás, en aquel momento yo venía haciendo varias capacitaciones, venía tratando de encontrarme y demás, y estaba esto de que no terminaba de conocerme. Eso nace la inquietud, bueno, conociéndote a vos, empiezo a, bueno, lo que decís vos, esto de que te dicen el eneatipo, para mí sos esto, sos aquello, bla, bla, y me generó ruido. Ese ruido me lleva a tomar la capacitación de reconocerte. Y en ese momento empiezo el proceso y me voy dando cuenta, o sea, Y yo te voy a haber pedido seguro, olvídense de todo lo que creen, lo que les han dicho, el resultado del test, porque eso siempre condiciona la mirada y la persona intenta mirar lo que cree y no el potencial de todo lo que hay por descubrir. Así que seguro eso te lo dije, que te olvides de lo que te habían dicho. totalmente. Y cuando llegué entendí el por qué, porque la verdad que eh, aprender a mirarme, cuando yo tomé la capacitación, aprender a mirarme fue como un proceso importantísimo, más allá de lo que estaba descubriendo, era un proceso importantísimo de tomarme a mí como núcleo de mi propia vida. Entonces, en ese proceso, yo ahí empiezo a darme cuenta de que trabajo eh, en esto del piloto automático, que es hacer, 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 tomarlo como responsabilidades, como, ay, ¿cómo le llamábamos esto? Como si tuvieras esto de afilar la sierra, pero no me acuerdo ahora cómo era.
Pero bueno, es esto de hacerlo en piloto automático, de tener tu rol, ¿no? De tener un rol, entonces yo tenía todos mis roles y no me daba el tiempo de mirarme o de descubrirme, por decirlo así. Simplemente habitaba el rol y punto. Bien, y yo transmito, entre muchas otras cosas, obviamente en esta entrevista estoy siendo como más resumida y más concreta, pero una de las cosas que digo es que a todos nos pasa todo, pero al mirarnos podemos empezar a tomar conciencia desde qué lugar funcionamos como de forma dominante, ¿no? En la repetición se construye el patrón, siempre digo. Y bueno, ¿y cuál es el patrón? El que más repito, el que me sale solo. Entonces, bueno, Yami descubrió su centro visceral dominante y mi pregunta es, ¿cómo te diste cuenta? O sea, ¿qué cosas viste tuyas o reconociste tuyas que dijiste, claro, esto de no mirar en mi interior o la falta de conciencia de poder escuchar mi verdad interior es lo dominante en mí? ¿Qué 2 o 3 cositas viste así que te resultaron claves? ¿O porque otros te dijeron o porque te diste cuenta que te pasaba algo que tal vez no a todo el mundo le pasa? Bueno, la primera fue, creo que la imagen que la gente tenía de mí, que como que estaba desconectado o como que las cosas no me afectaban, cuando en mi cabeza justamente yo estaba resolviendo las situaciones o estaba transitando esa situación, pero no lo exteriorizaba. Es más, o sea, como, ¿qué te puedo contar? Ponele dolores familiares, situaciones familiares complicadas que a otras personas no les permitía dormir, no les permite descansar o están con ese problema y lo cargan y cada vez que te encontrás te lo transmiten. eh, Mi cabeza, o sea, mi cabeza, mi cuerpo, mi situación total eh, era, no puedo hacer nada, eh, listo, ya está resuelto. ¿Se entiende? Era como darte cuenta que en ese piloto automático no, no te permitías mirar más allá de la razón, sino, o sea, soltar tanto sentimientos como razón. Simplemente estabas como en un limbo, por decirlo así. Es una buena forma de decirlo porque todo esto que estamos hablando son configuraciones muy profundas que tenemos los seres humanos y que no lo hacemos a propósito ni lo elegimos, pero en definitiva es esto lo dominante que le pasa al centro visceral, ¿no? Es como, bueno, suelto la emoción y suelto la razón porque da igual lo que siento o lo que piense acá, lo que hay que resolver es esto, lo que hay que hacer es esto, lo que toca es esto y doy el siguiente paso, ¿no? Avanzo sin detenerme o sin tomar conciencia de lo que está pasando en mi interior. A eso eh, nos referimos cuando hablamos de esto de la inconsciencia. Y si bien todas las personas tenemos ciertos niveles de inconsciencia de nosotros mismos, de autoengaño, en el caso del centro visceral es dominante por esto. Y, por ejemplo, ¿qué crees que te permitió en tu vida, en tu transformación, descubrir ese obstáculo? O sea, ¿qué riqueza trajo a tu vida, a tu desarrollo personal, tomar conciencia de esto? Porque bueno, ya sabemos, cuando uno toma conciencia es como si fuera, yo digo, aparece una escalera. Y el tomar conciencia es que apareció la escalera o que con suerte subí el primer peldaño, pero después es es una cantidad enorme de pasos para arriba que podría llegar a dar o no. Hay personas que se quedan solo con me di cuenta de esto y no hacen nada al respecto. En tu caso, ¿qué oportunidades te dio esto de darte cuenta de que vivías en el piloto automático y no le prestabas atención a escucharte o a escuchar lo que pasaba en tu interior? ¿Me explico? Sí, sí, totalmente. Bueno, mira, sí te puedo contar situaciones así en las cuales yo pude empezar a encontrar esto de que me sirve darme cuenta, ¿no? Y es que para mí la vida era muy simple. En esto de desconectarme, la vida era muy simple, ¿me entendés? Yo no siento, no razono y mañana será otro día y el día continuaba. Pero a mi alrededor había gente que sufría y en ese sufrimiento yo no lo podía mirar, ¿no? Es más, yo me creía empático, pero no podía mirar la realidad de los demás. Entonces, yo creo que ese fue
el punto de inflexión, digamos, donde yo me doy cuenta de que hay algo que tengo que cambiar o que tengo que descubrir. Quizás no lo puedo cambiar, pero por lo menos lo tengo que descubrir, que es cómo me ven, porque yo me veía como que estaba haciendo las cosas bien, por decirlo así. Que seguro no estaban mal tampoco, pero me veía como que estaba haciendo las cosas bien. Y de al lado había como un reclamo, como diciendo, ¿no te das cuenta que está pasando todo esto? O sea, Pero te lo tiro, mi familia somos 6 hermanos y 5 decían que pasaba algo y yo no lo podía ver. Entonces, en ese momento es cuando yo empiezo a darme cuenta de que evidentemente hay algo que tengo que descubrir que me está pasando internamente a mí. de hecho, muchas personas cuentan, es muy importante esto que compartís, Damil, muchas personas que descubren centro visceral dominante, se vean empáticas o no, tema de conversación aparte. Quiero decir que cuando cualquier persona no se está escuchando a sí misma, no le está haciendo espacio a lo que siente, la empatía es muy difícil, ¿no? Entonces, por ahí, cuando estamos en ese punto y vemos a alguien que está sufriendo, podemos hasta llegar a creer que está exagerando o que está complicándose la vida o que está volviendo más difícil la situación de lo que es, porque si nos centramos en lo concreto, que es un poco lo que hace el centro visceral, ¿no? Es el centro, el territorio fundamental de la supervivencia. Sí, a mí me gusta explicar los centros de inteligencia como si fueran una gran corporación, ¿no? Un edificio de 3 pisos y el piso del visceral es el piso de lo territorial, lo concreto, lo material, la supervivencia, el hacer lo que hay que hacer, que todo eso sirve, sirve muchísimo y todos lo necesitamos en la medida justa y lo necesitamos en algún sentido, pero claro, cuando estamos en ese lugar que sirve, pero en exceso nos perjudica, por ahí vemos a los demás y hasta podemos pensar o que exageran, o que dramatizan, o que no es para tanto, o que se están enroscando demasiado y sería más fácil hacer esto o aquello y se solucionaría el problema. ¿Te pasó? ¿Te lo viste? Bueno, totalmente, porque ahí, bueno, como les contaba, o sea, te contaba y les contaba, nosotros somos 6 hermanos, entonces somos todos diferentes. Somos como los dedos de la mano, te pertenecemos a lo mismo, pero somos todos diferentes. Entonces, ¿qué sucedió? Algo muy puntual, cosas que a mis hermanos les dolía, yo lo resolvía en mi cabeza y para mí no era doloroso. Y entonces en ese momento eh, choca mi realidad, ¿por qué? Porque yo amo a mis hermanos, pero no entendía su dolor. Entonces ahí es donde yo tengo que hacer un cambio, decido tomar, reconocerte, más que nada en esa realidad, en decir, ¿por qué a mí no me duele y al resto sí? O porque creo que no me duele y al resto sí. Porque evidentemente si yo quiero entender a ellos, es porque algo me está doliendo. Y no lo veía hasta que tomé a reconocerte. O sea, entendí que me dolía exactamente igual que a ellos. Nada más que no lo podía ver. Y ese fue por decirlo así, no sé, ahora se le llama quiebre, pero en algún momento fue una situación que a mí me mantuvo toda una noche o 3 o 4 sin dormir porque no lo entendía. Qué bueno tener esas noches sin dormir. Un dolor Sí, sí. productivo le damos, de entrar en contacto con el dolor productivo, ¿no? Le llaman la noche oscura del alma, cuando eh, dejamos de vivir en piloto automático y empezamos a hacernos preguntas que parece que nos están rompiendo, pero es que se está haciendo ese quiebre para abrirnos a una nueva manera de vivir. En el momento es difícil verlo, ¿no? Porque en el momento hay como esa incomodidad y demás. De hecho, me acuerdo que lo dijiste, Damil, en la clase, que tomar conciencia era como lo peor que te estaba pasando en tu vida, ¿no? No nos engañemos, ¿no? No hagamos este podcast como olvidándonos de esa parte, Damil. Recordemos ese momento célebre que dijiste, no, esto de tomar conciencia es lo peor que le puede pasar a una persona, ¿cierto? Fue así, fue así. Lo que pasa es que es duro porque hasta ese momento el vivir en piloto automático te es funcional. O sea, funciona, sirve, vos crees que creces, o sea, es malo, llevado a todos los ámbitos de tu vida.
No es solo en la parte como hablo de mis hermanos, me pasó en el trabajo, me pasó en las relaciones interpersonales, en pareja y demás, ¿me entendés? Tal Pero cual. cuando te das cuenta, ya te tenés que hacer cargo. El problema de estar en conciencia es que te tenés que hacer cargo. Exacto, el problema y la oportunidad. Y justamente esa es la última pregunta que tiene que ver con siempre se abren oportunidades y para mí las personas que se transforman son las personas insistentes, el que insiste. Porque, bueno, cuando toca el momento de transformarse, justo muchas personas prefieren irse, hacer una pausa, empezar con algo nuevo, porque claro, ya cuando uno pone las cosas sobre la mesa y tiene que tomarlas y hacerse cargo y construir algo nuevo con eso, se pierde el entusiasmo de lo inicial y empieza una nueva etapa, que es la de construir y empezar a tener como esas inquietudes que tenemos cuando construimos algo y no sabemos qué va a pasar con eso que estamos construyendo. Pero bueno, en tu caso, llevas bastante tiempo insistiendo y si bien esto del centro de inteligencia y de las cosas que nos revela el eneagrama, en este caso la dificultad para escucharnos o la llamada la facilidad para vivir en piloto que tienen las personas del centro visceral dominante y que en un punto todas las personas tenemos algo de esto, digo, no va a dejar de pasarme, no se me va a resolver, no es que yo descubro mi eneatipo y dejo esto en el pasado y paso a ser una persona consciente que se escucha a sí mismo y jamás en la vida tuvo esta dificultad. No, no pasa, solo le pasa a las personas que están mal identificadas, ¿no? El que está mal identificado que dice, yo era un eneatipo tal, pero desde que lo descubrí ahora siento un montón y todo me afecta y todo no sé cuánto y todo, y hiciste como un cambio rotundo, bueno, en general es porque hay una mala identificación o muy poca autoobservación. Pero en tu caso, ¿qué transformación has logrado gracias a ver este obstáculo? Yo sé que seguramente hay muchas cosas que te siguen pasando, pero al verlas estás pudiendo hacer cosas distintas y bueno, y volverá a aparecer, ¿no? Este piloto automático en tu día a día y volverá a aparecer esta facilidad para dejar de lado lo que sentís, volverá a aparecer quizás toda tu vida, pero hoy que lo estás viendo lo debes estar gestionando de otra manera y eso debe traer nuevas oportunidades. ¿Cómo lo explicarías? ¿Qué transformación has vivido en ese sentido? Bueno, si te tuviese que contar, eh, te diría que cosas que antes o situaciones que antes me llevaban 6 meses en darme cuenta, hoy demoro 2 semanas. Y eso es un montón. No significa que no me pase, porque me sigue pasando exactamente lo mismo. El desconectarme cuando algo me duele, el decir, bueno, está bien, me dolió, pero no importa. Antes de ese me dolió, no me importa. eh, Imagínate lo que significa en una relación, ya sea de amistad, de pareja, padre-hijo, la que vos quieras, madre. El bueno, me dolió, no me importa, me llevaba resolverlo, por decirlo así, me llevaba 6 meses. Hasta que algo adentro a mí, mío, me apretaba y me decía, mira, Yamil, si no lo decís, no lo vas a poder resolver. Bueno, esa situación hoy me lleva 2 semanas, 3 semanas. No significa que no me pasa exactamente lo mismo y comienza de la misma manera y lo vivo exactamente con la misma intensidad. Nada más Y que antes me llevaba muchísimo tiempo y ahora me lleva cada vez menos. como una ceguera, ¿cierto? O sea, el centro visceral en un punto es como esa ceguera, esto de no mirarnos, no escucharnos. Y este episodio se llama Aprender a escucharnos. Hoy, en tu vida, ¿crees que te estás escuchando más? Totalmente, totalmente. Y lo decíamos recién con vos decías las noches negras, no oscuras, no sé cómo lo La noche dijiste. oscura del alma, sí. Bueno, eso de no me acuerdo es muy de desconexión porque cuando te dicen algo que no querés escuchar, Ya te lo automáticamente olvidaste. apagaste el chip y se terminó. Pero esas noches las tengo más seguido a medida que me suceden cosas. Pero también tengo muchas noches, al darme cuenta, que son muy tranquilas. Son noches en las cuales ni siquiera sueño. Descanso tan plácidamente sabiendo ya mirarme mejor que al otro día me levanto alegre, feliz. O sea, se notan los cambios. La vida va cambiando.
No me gusta, o sea, no, voy a cambiar, porque vos ya me conocés, pero voy a decir las cosas como son. Me gusta estar en conciencia. Sigo, Que no si- siempre sea fácil. sigo sintiendo que estar inconsciente era más fácil, pero me gusta estar en conciencia porque me gusta quién soy ahora. Me alegro muchísimo. Bueno, te agradezco la apertura, la honestidad para dar tu testimonio, para compartirlo. A veces es difícil transmitir lo que vivimos en reconocerte, lo que genera. Me gusta decir que no hacemos un espacio de teoría, que no nos enfocamos únicamente en la teoría de eneagrama, porque eso tiene un punto vacío y hasta superficial, porque para eso uno lee un libro, ve un video, pero cuando uno recorre el eneagrama, por eso para mí la mejor forma de hacerlo es en grupo, donde podemos transitarlo, dar el paso, ver qué nos pasa cuando escuchamos a otra persona, cuando nos vemos reflejado en otro o cuando todo lo contrario, aparece un otro y no tiene aparentemente nada que ver con lo que a mí me pasa o lo que a mí me ocurre y está esa sorpresa de decir, wow, esto no me imaginé que alguien lo viviera así. Todo ese encuentro que se genera en reconocerte, me parece que es lo más valioso y bueno, y lo que genera esto que estás compartiendo de las transformaciones de vida, de conciencia, de decisiones, que esto después aparece en las relaciones y en todos los sentidos. Así que para mí un privilegio haber sido testigo, es emocionante y muy reconfortante para mí saber que funciona lo que hacemos, lo que hago en mi caso con tanto cariño, con tanto amor y bueno, me llena el corazón. Así que gracias, Yamil, si quieres despedirte antes de que me despida y cierre el episodio, decir algo. Bueno, yo también, a ver, dejarles el testimonio de que no solo es crecimiento personal, es un crecimiento grupal, es un aprender, es un compartir. O sea, he conocido gente maravillosa, maravillosa que te llena, que se preocupan, que quizá a veces te sentís solo, como yo estoy solo en Texas, soy el único que está acá y por ahí conseguir, es otro idioma, es otra realidad y por ahí conseguir este tipo de red y este tipo de apoyo también es fantástico. Y eso se lo agradezco a todo el grupo, o sea, a toda la comunidad, porque gracias a Dios ya es una comunidad. Y, y bueno, que el crecimiento que uno logra, aparte mirándose en el otro, con esto de que ahora vos te metés a internet y en todos lados está, aquel es tu espejo, este es tu espejo y el esto y ya. La gente que decide crecer es tu mejor espejo, porque yo aprendo mucho de la comunidad, más allá de, sos una gran coach, o sea, sos una gran persona, amo haberte conocido, pero también amo toda la red que armaste, la gente que participa, o sea, va a sonar meloso y generalmente no soy una persona melosa, pero amo el ambiente en el que nos tratamos, nos mantenemos y en el cual crecemos juntos. Así que Gracias. no, les pediría que no se lo pierdan. Gracias, Yamil, querido. Me emociona mucho. Bueno, para cerrar este episodio y despedirme, como siempre que hablamos de eneagrama, me gusta decir que mucho más importante que descubrir nuestro eneatipo es aprender, en este caso, a escucharnos, toda la transformación que viene de lograr escucharnos y no solo hacer un proceso mental de ver qué número soy, porque eso no nos transforma, lo que nos transforma es autoobservarnos, estar más presentes, tomar conciencia, poner luz a lo que antes era oscuridad, y la oscuridad no es algo malo, es simplemente cuando no podemos ver, cuando no tenemos claridad, cuando no encontramos las respuestas. Entonces, todo ese proceso rico, que es lo que hacemos, me parece que es lo más valioso. Y como siempre, voy a dejar una pregunta final en este episodio para todas las personas que lo puedan escuchar y que tiene que ver con reflexionar sobre la importancia que tiene escucharnos. Así que mi pregunta es, ¿qué ocurre en tu vida cuando no te das el tiempo de escucharte? Esto fue Amable Revolución. Y una vez más, estás eligiendo habitarte con amabilidad. Si el episodio te resonó,
Deja en los comentarios con qué tesoro te quedas hoy y no te olvides de compartirlo con quien sientas que le puede servir. Yo me despido. Hasta la próxima revolución interior.